Mi sobrino robó el negocio familiar. Ahora trabaja en la línea de montaje para el resto de su vida. Él miró la fábrica de mi padre, el trabajo de toda la vida de nuestra familia, y dijo: «La lealtad no paga las facturas, tía». Luego, despidió al último empleado. Durante 30 años, cada sacrificio que hice fue para mi hermana, Clara, para que pudiera mantener este negocio a flote después de la muerte de papá. Cuando a Clara le diagnosticaron la enfermedad que finalmente se la llevaría, fueron mis ahorros los que pagaron sus tratamientos, los especialistas que buscamos en el extranjero, la ayuda en casa que le permitió vivir sus últimos años con dignidad. Me mudé a un apartamento más pequeño para liberar fondos. Vendí las joyas de mi madre. No me importaba. Una familia se cuida. Su hijo, mi sobrino Marcos, era el centro de su universo y, por extensión, se convirtió en una de mis mayores responsabilidades. Pagué su matrícula en la universidad privada, un lujo que ni mi hermana ni yo habíamos tenido. Cuando quiso abrir una galería de arte después de graduarse, una empresa condenada al fracaso desde el principio, fui yo quien financió su sueño. Cuando acumuló deudas de juego, fui yo quien las pagó discretamente, protegiendo a Clara del dolor de conocer la imprudencia de su hijo. Clara me hizo prometerle en su lecho de muerte que cuidaría de Marcos y del negocio familiar. «Es su herencia», susurró con la mano débil en la mía. «Asegúrate de que la honre». Honrarla. ¿Qué palabra tan hueca le debe haber parecido? Las primeras señales de problemas después de su muerte fueron sutiles. Marcos, ahora a cargo, comenzó a hablar de modernización y optimización. Despidió empleados que habían estado con mi padre durante 40 años, hombres y mujeres que eran como una familia para nosotros, reemplazándolos con consultores jóvenes y caros que hablaban un lenguaje de hojas de cálculo y sinergias que me resultaba ajeno. Intenté advertirle. Le recordé que el valor de nuestro negocio no estaba solo en su... Esa noche, en el silencio de mi pequeño apartamento, no podía quitarme de la cabeza la imagen de Carlos saliendo con su caja, la resignación en sus ojos. Me sentía impotente, una espectadora de la demolición de mi propia historia. Hojeé viejos álbumes de fotos buscando el rostro de mi hermana, de mi padre, intentando encontrar alguna guía en sus sonrisas congeladas en el tiempo. Y entonces un recuerdo diferente surgió, no de una foto, sino de un olor, el olor a papel viejo y tinta de los libros de contabilidad de mi padre. Recordé una conversación, décadas atrás. Yo era joven, recién salida de la universidad, y le ayudaba a cerrar las cuentas del año. Me señaló una línea en el libro mayor que siempre me había parecido extraña. El fondo fiduciario de la patente perdida, la llamaba él en broma. «Es nuestro seguro», me dijo con un guiño, «para un día lluvioso». En ese momento no le di importancia. Pensé que era una de sus excentricidades contables. Pero ahora, en la quietud de mi sala de estar, las palabras de mi padre volvieron con la fuerza de una revelación. Un seguro para un día lluvioso. A la mañana siguiente, no fui a la oficina de mi abogado. Fui al almacén donde guardábamos los archivos antiguos de la empresa. Me tomó 3 horas, pero finalmente lo encontré. El libro mayor de 1982. Ahí estaba, una pequeña anotación a pie de página, casi invisible. La cláusula del fondo fiduciario de la patente perdida. No era solo un fondo, era un mecanismo de defensa legalmente vinculante ligado a la patente original de la maquinaria que mi padre inventó, la misma que dio a nuestra empresa su ventaja competitiva durante 50 años. La cláusula era una obra de genio legal. Establecía que si el control mayoritario de la empresa se transfería a un tercero sin el consentimiento unánime y por escrito de un consejo fiduciario, un consejo compuesto por mi padre, mi hermana Clara y yo,
la propiedad de esa patente fundamental se revertiría automáticamente y exclusivamente a mí, como la última fideicomisaria superviviente. Mi padre, el hombre tranquilo y predecible, había dejado un caballo de Troya en el corazón de su propio legado. El día del cierre llegó con un sol inusualmente brillante para un día de otoño. Marcos me llamó esa mañana, su voz rebosante de una confianza que rayaba en la arrogancia. «¿Es hoy, tía?», dijo. «El fin de una era y el comienzo de algo nuevo. Deberías estar feliz por mí». «Estoy segura de que recibirás lo que mereces, Marcos», le respondí, y colgué antes de que pudiera detectar la ironía en mi voz. La notificación llegó a mi correo electrónico a las 3:15 p.m. Un mensaje escueto de mi investigador. Transferencia completada. El dinero estaba en la cuenta de Marcos. La trampa se había cerrado. No perdí tiempo. A las 3:16 p.m. Sofía Valdivia envió la primera carta, una orden de cese y desistimiento a la corporación multinacional, informándoles que acababan de adquirir una empresa que ya no poseía la patente de su maquinaria principal. A las 3:20 p.m. la segunda carta fue para Marcos, notificándole que, según la cláusula de reversión del fideicomiso de 1982, la patente era ahora de mi propiedad exclusiva y que cualquier uso futuro de dicha tecnología constituiría una infracción de patente, sujeto a acciones legales por daños y perjuicios. El caos no tardó en desatarse. El primer indicio fue la llamada frenética de los abogados de la multinacional a Sofía. A las 5 de la tarde mi teléfono empezó a sonar. Era Marcos. Dejé que fuera el buzón de voz, una y otra vez. Sus mensajes pasaron de la confusión, «Tía, ha habido un terrible error con los papeles», a la incredulidad. «El comprador se está echando atrás. Están hablando de demandarme». Y finalmente a la pura y desnuda desesperación. «Tía, por favor, contesta. Me van a arruinar». Al día siguiente vino a mi apartamento. No lo había invitado, simplemente apareció, golpeando mi puerta con el rostro pálido y los ojos inyectados en sangre. Le dejé entrar, no le ofrecí asiento. «¿Qué has hecho?», siseó, agitando una copia de la carta de Sofía. «He hecho valer los términos de un contrato que tú no te molestaste en leer», le respondí con calma. «Esto es una locura. Esa patente vale más que el negocio entero. Sin ella no vale nada», gritó. «Lo sé, mi padre era un hombre